¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Es un gusto saludarlos desde Washington, D.C. para el seminario de hoy sobre la reforma fiscal de Estados Unidos. El día de hoy nos acompaña Jorge Oben, nuevo miembro del equipo internacional de Procopio, y su servidor Pedro Corona. Algunos ya nos conocen, pero para darles un poco de nuestro contexto, Jorge empezó en Procopio en octubre del año pasado, es abogado de Puerto Rico originalmente, lleva alrededor de 12 años aquí en Washington, D.C., los últimos 6 con el IRS en la oficina de abogados Chief Counsel en el área internacional, y los últimos 2 años trabajó en el Congreso de los Estados Unidos por parte del IRS, apoyando en la redacción de legislación en materia fiscal. Entonces, hoy nos va a compartir parte de su experiencia y lo que podemos esperar en el Congreso de los Estados Unidos. Su servidor, Pedro Corona, soy el líder de la práctica fiscal internacional de Procopio, basado aquí en Washington, D.C., y junto con Jorge estamos dándole seguimiento a las iniciativas que están presentando y el proceso legislativo que ahorita vamos a platicar. Avanzamos eh, en la presentación. Al final, ver un par de temas administrativos. Van a recibir ustedes la presentación en el siguiente par de días. Van a recibir también un correo con el link para que puedan ver los materiales y la presentación en caso que quieran ahondar en alguno de los temas, y también la información de contacto de nosotros que viene al final de la presentación. Un par de eventos antes de empezar que algunos de ustedes ya han de haber visto. Uno es un curso que hacemos con la Universidad de California en San Diego sobre introducción a los impuestos de Estados Unidos. Es un curso para que vean los temas básicos, no necesariamente para que practiquen derecho fiscal de Estados Unidos, pero por lo menos para que puedan entender lo que vemos en la práctica. Día a día es principalmente por abogados de Procopio, y la idea es compartirles lo que vemos tanto en la parte fiscal, los temas legales adicionales, corporativos, etcétera. Tienen la información ahí en la pantalla. Está también el link. Si alguien tiene interés, pues nos puede mandar un correo o puede ir a la página directamente. Mismo, la conferencia que tenemos sobre temas fiscales internacionales, principalmente México, Estados Unidos, pero la idea es incluir también otros países este año, es en octubre, del 29 al 31 de octubre, en San Diego, California. Este año estamos celebrando la 20ª edición, entonces esperamos poder contar con la mayoría de ustedes. Pero bueno, siguiendo adelante con el panel, ¿qué es lo que tenemos pensado abordar el día de hoy? Es hablar un poco de lo que conocemos como la reforma fiscal silenciosa, es decir, qué va a pasar si no hay una reforma fiscal en Estados Unidos. Ya hay ciertos cambios que se van a dar en 2026, ¿no? Entonces vamos a repasar un poco de qué podemos esperar con esos cambios. Segundo, vamos a hablar de cuál es el proceso legislativo que tiene que seguir la reforma fiscal. Seguramente algunos de ustedes están viendo las noticias de que se está presentando, que si el presupuesto, que si hay una iniciativa de reconciliación que vamos a hablar. Entonces, ¿qué necesitan saber ustedes para poder seguir las noticias de lo que está pasando en Estados Unidos? Tercero, ¿cómo juega el tema de los aranceles en este proceso legislativo y presupuestario? Y por último, ver qué podemos esperar en un futuro próximo, ¿no? La idea es que vamos a complementar este webinar con un par más, ya que tengamos una iniciativa concreta, pero la idea del día de hoy es darle las herramientas que necesitan para tener el contexto, y ya una vez que se presente una iniciativa concreta, poder arrancar de fondo con lo que se ha presentado, ¿no? Con eso, Jorge, otra vez, muchas gracias por el tiempo y pues adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Como Pedro comenta, hay varios temas que están en el radar de muchísimas de las compañías e individuos que tienen actividades o operaciones en Estados Unidos. ¿Y por qué es que nos encontramos en esta situación? Principalmente porque en el 2017, cuando bajo la primera presidencia del presidente Trump se pasó la legislación del Tax Cuts and Jobs Act, se pasó por un mecanismo que discutiremos un poco más a fondo durante esta plática, pero algunas de las disposiciones no fueron permanentes. Por lo tanto, tienen una fecha de expiración que en este caso es al final del año 2025, que se aproxima a unos cuantos meses. Distinto al caso de lo que es la tasa que le aplica a las corporaciones, que en aquel caso, antes de la reforma era 35, el Congreso lo redujo a 21, ese cambio sí fue permanente. Pero ¿de qué exactamente estamos hablando? Estamos hablando de que las disposiciones que le aplican a los individuos fueron legisladas de forma temporera. Entraron en efecto en el 2017, 18, pero expiran en el 2025. Y para ser más preciso, en términos porcentual de dinero, en la tasa de ingreso que le aplicaría a un individuo. Y esto es irrespectivo de que el Congreso de los Estados Unidos en este año 2025 haga algún tipo de proyecto de reforma fiscal. La tasa máxima regresaría a 39.6.
pero no tan solo aplicaría a las personas que están sujetas a esa tasa máxima. De la forma que se redactó el Tax Cuts and Jobs Act, las categorías de ingresos que están sujetos, digamos, al 10, al 12, al 22, al 15, al 28, todos esos parámetros habían sido ampliados, modificados, cambiados. Por lo tanto, la tasa actual beneficia a muchísima más gente que no tan solo si no se hace alguna legislación nueva, la tasa sube a 36 a 39.6, sino que más gente posiblemente esté sujeta a tasas más altas. De una forma similar, la deducción estándar, que es bastante típica en los Estados Unidos, principalmente para personas que no tienen deducciones, básicamente se reduce en menos de la mitad. Entre otros temas muy sensitivos en Estados Unidos, que sí este es el tema del Child Tax Credit, es un tema muy político. Los republicanos tienen una posición, los demócratas tienen otra. Ahí se reduce casi a la mitad. Un tema que es muy importante para los que esperamos que estén en la llamada hoy es el tema el impuesto sobre la herencia. Y Pedro, no sé si tú quieres comentar un poco ahí. Sí, aquí es como adelantó Jorge, todas estas disposiciones que aplican a personas físicas, ¿no? Individuos que pagan impuestos en Estados Unidos, ya van a cambiar. Vamos a platicar un poco más adelante con base a las limitantes presupuestarias, no podían aprobarlas de manera permanente. Entonces, estas disposiciones que aplican a personas físicas en 2026 van a cambiar. 2025 es el último año que están en vigor conforme a la ley actual, al menos que haya un cambio legislativo. Y uno de ellos, el más importante, es el de impuestos sobre herencias. La exención de impuestos sobre herencias actualmente es de 10 millones de dólares ajustados por inflación, entonces son casi 14, pero déjenme hablar de 10 millones. Y lo que prevé la ley es que el 1 de enero de 2026 va a regresar a la exención que estaba anteriormente de 5 millones de dólares ajustados por inflación, ¿no? Entonces sería alrededor de 7 millones. Entonces es algo que si no está, si no hay una ley o que confirme esa exención de 10 millones ajustados por inflación o la amplíe o elimine incluso el impuesto de herencias, entonces la mayoría de los contribuyentes americanos se van a enfrentar con un impuesto sobre herencias a partir del 2026, donaciones o herencias, ¿no? Que son impuestos complementarios. Entonces, ahí que lo que estamos viendo, por ejemplo, en la práctica, y ya se ha venido previendo desde hace un par de años, es a reserva de lo que pase en los siguientes meses, que vamos a platicar más adelante de cómo se prevé que vaya a haber una reforma fiscal en materia de impuestos de herencias, hay que tener un plan de acción previendo si no se amplía o si no se renueva esa exención de impuesto de herencias, ¿no? Entonces, tal vez no necesariamente implementarlo, porque sí la expectativa, por lo menos en todos los discursos que hay en materia de impuestos sobre herencias, se anticipa que se va a renovar la exención por lo menos, pero a falta de acción legislativa pues, va a reducirse a 5 millones, ¿no? Entonces, ese es uno de los cambios más importantes que se estarían viendo en materia de personas físicas. Ese y el tema de las tasas, ¿no? O sea, las tasas actualmente también, como mencionaba Jorge, la tasa más alta es del 37%. Si no hay un cambio legislativo, a partir de 2026 va a regresar al 39.6%, lo que pues, ya tomando en cuenta el 3.8% del Obamacare, ahí la tasa total a más del 44% en Estados Unidos. Pero sí es algo de lo que estamos viendo, que sí hay que tener ya un plan previendo si hay o no hay un cambio legislativo. Sí. En términos para los que le aplique el tema de, digamos, operaciones americanas con subsidiarias en sus respectivos países, también aquí se anticipa en algunos casos. Como le había comentado, muchísimas de las disposiciones corporativas habían sido permanentes, lo que es la tasa reducida, derogar el minimum tax, la tasa mínima. Sin embargo, la deducción bajo la sección 250, que por una parte reduce el ingreso que está sujeto a GILTI y por otra parte da un beneficio a compañías americanas que exportan servicios y productos al extranjero, esa tasa cambia haciendo que haya más, la tasa aplicable al GILTI sea mayor y el beneficio bajo FDII sea menor. Igualmente hay unos cambios a lo que es el BIT. No estoy seguro cuánta gente aquí pudiera estar sujeta a esa disposición, pero en términos relevantes, esta disposición se esperaba que fuese una disposición que devengara ingreso adicional con el que se pudiera pagar algunos de estos beneficios, esta reducción de tasas. Y en los años recientes ha recibido mucha problemática técnica, política, por lo que no me sorprendería en cambio que esta sección no exista en un futuro, sino que haya algo nuevo o distinto, quizás más alineado con la OCDE o algún principio que se ha negociado en los últimos años en la comunidad internacional o algún otro concepto. Porque de la manera que esto funciona, la razón por la que estas tasas cambian es porque al pasar esta legislación en el 2017, había que tener una fuente de ingreso que diera para pagar las reducciones que se estaban haciendo. Y como veremos momentáneamente, esto es un ejercicio matemático. Por una razón similar, hubo tres disposiciones muy importantes en el mundo corporativo
que ya sin embargo han estado sujetas a cambios. En particular, la deducción por Research and Development en Estados Unidos, que antes del 2022, después del 2017, las compañías podían deducir su gasto durante el periodo en su totalidad. Efectivo el 2022, las compañías tienen que amortizarlo sobre un periodo de 5 años y 15 en el caso de Research and Development en el extranjero. Hubo también una modificación a una regla que se incluyó en el Tax Cuts and Jobs Act que limita el interés que una entidad puede pagar y efectivo el 2022, el número que establece el límite es más restringido. En vez de EBITDA, es solo EBIT, así que no considera depreciación ni amortización. Otra disposición que la Tax Cuts and Jobs Act intentó usar para impulsar la economía, que al día de hoy es cuestionable si resultó en las proyecciones que presentaron en aquel momento, era que permitían a las corporaciones hacer inversiones de capital y tomar una decisión completa durante ese periodo. A partir del 2022, o sea, empezando en el 2023, eso ha estado sujeto a distintas reducciones, por lo que las compañías no pueden tomar 100% de la reducción, sino que 100, 80, 60, y creo que estamos hoy día en el 20. Entonces, muchas de las empresas que están tratando de manejar y tratar de operar en Estados Unidos están cabildeando fuertemente porque estas disposiciones vuelvan. Pero hay una razón por la que no fueron permanentes y alguna razón por la que no son permanentes después del 2025, que tienen un costo gigantesco. Así que incluso durante los últimos 2, 3 años, estas 3 disposiciones han estado en distintas medidas legislativas y no obstante el empuje de la industria, no hubo el momentum para llegar a una medida legislativa fiscal que pudiera ser aprobada por el Congreso. Y aquí un par de comentarios. Que uno es, digo, tema administrativo, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hágala a través del chat y con mucho gusto la platicamos. Pero aquí decíamos, hubo ciertos cambios que se van a dar en 2026 por un tema presupuestario, aparte de lo que vamos a platicar ahorita, principalmente personas físicas, ¿no? Va a subir tasas, van a bajar exenciones, van a eliminar algunas exenciones, se va a reducir la exención en materia de impuestos sobre herencias, pero los estudios que han salido, o algunos estudios que han salido después de la reforma fiscal de 2017, dejan claro que el Congreso en ese momento tenía una decisión de, oye, ¿a quién quiero beneficiar? ¿A las personas físicas o a las corporaciones? Y los beneficios se dieron principalmente en las corporaciones. El beneficio principal, la mayoría de los que están escuchando sabrán, fue la reducción de la tasa corporativa del 35% al 21%. Actualmente la tasa corporativa en Estados Unidos es 21%. Esa no va a cambiar, ¿no? O esa por lo menos conforme a la ley actual no va a cambiar en 2026. Esa sí es permanente y a reserva de que el Congreso haga algo, que parte de las propuestas del entonces candidato Trump era bajar la tasa corporativa del 21 al 15. Veremos si se da o no se da, pero lo que es importante recalcar es que la tasa del 21 permanece, ¿no? Esa no se va a modificar. Los que seguían la discusión en 2017 de la reforma fiscal, que en un inicio la propuesta de la administración de Trump era que la tasa corporativa fuera del 20, pero la tuvo que salir al 21 porque no les daba la fórmula presupuestaria, ¿no? Que es precisamente lo que vamos a hablar ahorita, porque cuáles son las restricciones o dentro de qué parámetros se tiene que mover el Congreso para poder aprobar una reforma fiscal. Sí, bueno, típicamente en Estados Unidos, como muchos de ustedes saben, hay 2 cámaras, el Senado y la Cámara Baja. El Senado tiene 100 senadores, la Cámara Baja tiene 435 congresistas. La mayoría sonaría como que es lo que pueden hacer suficientes votos para para aprobar legislación. No obstante, en el Senado es un tanto distinto y en realidad, salvo por el proceso que vamos a discutir, necesitarían 60 votos. ¿Qué ha pasado en años recientes? El Congreso americano se ha continuado fraccionando y cada año hay menos unión entre el partido. Por lo tanto, los republicanos hoy día no tienen 60 votos si quisieran pasar una medida legislativa de esta magnitud contando con esos votos. No obstante, y como ha sido el caso de las últimas legislaciones grandes, lo que fue el Tax Cuts and Jobs Act, el Inflation Reduction Act de Biden, que aprobó inversiones multimillonarias o incentivó inversiones multimillonarias en energías renovables, en lo que fue el Obamacare de salud. Todas esas medidas fueron pasadas con un proceso que se llama la reconciliación. La reconciliación es una excepción al proceso típico legislativo de Estados Unidos, en el que típicamente cuando un partido tiene control de ambas cámaras y tiene la presidencia, por una vía presupuestaria, entran en este proceso que les permite evitar el voto de los 60. Digamos, con 51 senadores y la Cámara aprobando la legislación, pueden aprobar la medida. Pero vamos a ver dónde estamos hoy día. Tenemos un presidente republicano, Donald Trump. Tenemos un Senado republicano, pero no por mucho. Los republicanos al día de hoy tienen 53 asientos, 47. Justo el sábado hubo una medida presupuestaria que se aprobó, que hablaremos de ella momentáneamente. Los republicanos perdieron 2 votos
por lo que el voto fue 51-49, 48. No sé si hubo una abstención. Y en la Cámara tienen 218 y los demócratas 215. Así que aquí en cualquier batalla, como veremos, va a ser importante, pero en este efecto tenemos Senado republicano, Cámara republicana, presidenta republicana. Eso le da la herramienta para entrar en el proceso de reconciliación. Cuéntame, pero como que nos fuimos un poco ahí para sentar la base de lo que la misión del 2025, digamos, de los republicanos. Cuando el candidato Trump en aquel entonces fue a buscar los votos, él prometió muchas cosas, pero las que nos impacta directamente a nosotros como consumidores, asesores técnicos de industrias e individuos son reforma fiscal. Él prometió que iba a extender los beneficios del Tax Cuts and Jobs Act. Él prometió que Estados Unidos no iba a pagar por eso, que le iba a pagar a través de aranceles e impuestos a través de las otras naciones del mundo. Y él prometió que iba a incentivar o lograr que el sistema regulatorio se hiciese más fácil, eliminando distintas disposiciones. Como dijo Pedro, eso implica extender el Tax Cuts and Jobs Act, pero no tan solo eso, en su campaña complicó la situación un poco más o bastante más para el Congreso, porque en ese curso de tiempo le prometió a los empleados que ganan propinas que esas no estén sujetas a impuestos y le prometió a la comunidad retirado o en proceso de retirarse o que aspira a retirarse que su seguro social tampoco estará sujeto a tributación en Estados Unidos. Y como todos los otros recortes, eso conlleva un cargo y un costo al fisco increíble. Por lo tanto, para que esto funcione, hay que buscar alguna fuente de ingreso para cubrir esa reducción. Algunas posibles opciones que mencionó: derogar la ley de Inflation Reduction, al menos algunas disposiciones relevantes a la energía renovable. Pero ahí tiene otro problema, que en este esfuerzo hubo distritos republicanos que se beneficiaron de estas disposiciones y hoy día tienen empresas que emplean a muchísima gente, que él no pudiera irse o no debería irse en contra de sus propios constituyentes por tratar de derogar la ley de Biden. Pero entre otras cosas, en parte por eso es que está tratando de derrumbar el gobierno al final del día para ahorrar dinero para pagar por todos estos beneficios que quiere ofrecer. Ahora sí, ¿cómo pudieran hacer lo que quieren hacer si lo van a hacer? ¿Qué quieren hacer? Quieren pasar una reforma fiscal masiva. Masiva es posible un understatement respecto a la magnitud de lo que estamos haciendo. ¿Cómo funciona esto? En el Congreso de los Estados Unidos hay muchísimos comités. Está el comité de Ways and Means, que se encarga de las reformas fiscales, está el de defensa, que se encarga de la venta de armas, pero está el de presupuesto. Y en ambos lados hay un comité de presupuesto que no trabajan juntos, pero trabajan sobre la misma meta. Para que este proceso funcione, ambos comités de presupuesto se tienen que reunir y tienen que aprobar una medida que básicamente le haga un mapa al Congreso. Congreso, nosotros te estamos dando una instrucción que tú durante los próximos meses redactes una legislación que no cueste más que esto, que recaude tanto y que se mantenga limitada a estos parámetros. Y no sé, pero a mí se me hace muy difícil ver a 535 personas estar de acuerdo completamente en esto. Y esa es la situación que estamos al momento. No sé cuánto habrán escuchado de la frase famosa, según el presidente, One Beautiful Big Bill. En los pasados meses hemos estado viendo la discusión entre la Cámara, que insisten en aprobar o introducir una legislación, una medida de legislación que atienda a temas fiscales, que atienda a temas de inmigración, que atienda de presupuesto. Sin embargo, el Senado, un poco más reservado, inició esta discusión en enero diciendo y comunicando a la comunidad: vamos a hacer dos medidas. Primero vamos a atender los temas que no son tan complicados. Siguen siendo complicados, pero no tan complicados y definitivamente no tan costosos como lo que es la reforma fiscal. Y temas de salud, inmigración, Medicare y otras cosas significativas, pero no tan masivas. Trump puso el grito en el cielo, llamó a mucha gente, le gritó, amenazó, refunfuñó. Y el sábado pasado el Senado aprobó en el Comité de Presupuesto primero y luego en el piso una medida de presupuesto que básicamente dice: el Senado se compromete en trabajar en legislación que eh, presente una reforma fiscal que no aumente el déficit de los Estados Unidos en más de 1.5 millones y que se encargue de mantener y extender los beneficios del Tax Cuts and Jobs Act. De ahí, la Cámara Baja tiene que hacer lo mismo. Ellos tienen una medida aprobada, pero ya esa medida no es válida. O no es válida porque tienen que ser idénticas. Así que ahora la bola está en el lado de la Cámara, que tiene que ver si están de acuerdo. ¿Qué pasa? Esto fue el sábado tipo 2, 3 de la mañana. Ya varios senadores republicanos han dicho que no van a apoyarlo. Entonces, ¿qué pasa? Para que podamos ver un texto de una legislación fiscal, tienen que llegar a este acuerdo. Y la meta es que hagan ese acuerdo y que salga este texto antes de Semana Santa. Que si no me equivoco, estamos cerca de 2 semanas, una semana. Pero tú debes La saber próxima, sí. la próxima Pero semana.
Y a ver, Jorge, déjame disectar esta parte, ¿no? Porque muchos de los colegas que están escuchando son de México, Latinoamérica, para ver qué similitudes o diferencias hay, ¿no? Entonces, conforme a este diagrama, o sea, alguien presenta una iniciativa, decías, tiene que ir en la Cámara de Representantes, ¿no? Que sería el símil la Cámara de Diputados en otras jurisdicciones. Ellas son la Cámara de origen constitucionalmente, ¿no? Creo que es similar. Por ejemplo, en México es algo similar. De ahí se va al comité o la comisión, ¿no? De Hacienda o de Ways and Means. Ahí lo que aprueben eventualmente pasa al Senado, el Senado también lo turna a su comisión, a su comité, ¿no? De finanzas. Y lo que decías es, ¿lo aprueban o no lo aprueban? Y si aprueban la misma versión, pues, va el presidente y él lo firma. Si no aprueban la misma versión, se va a un comité, ¿no? A un comité conjunto entre el Senado y los representantes, ¿correcto? Pero valga una aclaración, lo que Ujú. estamos aprobando en este momento es Sí, sencillamente el mapa, la correcto. vía. Pero Sí. para allá voy. O sea, explicar por qué no. O sea, si los republicanos tienen mayoría, ¿por qué ellos no pueden aprobar? A mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado tienen, si en el mapa que tenías anteriormente, 53 votos, ¿no? De 100. Entonces tienen mayoría. No pueden aprobar ellos unilateralmente, solo los republicanos, esta medida, ¿no? Pudieran, lo que pasa es que al momento hay unos temas bastante importantes y el tema empieza a ser, hay varios temas, pero el más grande potencialmente es, si volvemos al 2017, que el Tax Cuts and Jobs Act tenía una, digamos, las medidas temporales tenían un periodo de 10 años. Pues porque las reglas generales en el Congreso es que cualquier medida legislativa se le envía a un comité, típicamente el CBO, el Congressional Budget Office o el Joint Committee on Taxation, que tienen unos economistas buenísimos y dicen, oye, este cambio cuesta nada más y nada menos que 5 trillones, 20 trillones, 0 trillones, y le ponen un precio. Y como hemos comentado, la medida legislativa tiene que tener un límite. ¿Cuánto voy a subir la deuda pública? ¿Cuánto pienso recaudar de medidas nuevas, impuestos nuevos, lo que sea? Típicamente, cualquier medida tiene un costo, se financia tanto con un incremento en la deuda o con un tax nuevo. Para estos propósitos, los aranceles típicamente no se incluyen. Típicamente no se han incluido, no se han incluido por muchísimos, muchísimos años. Entonces, ¿dónde estamos hoy día? Si el Tax Cuts and Jobs Act se extiende, el costo estimado ronda entre los 4.5 trillones de dólares. Cuando el Tax Cuts and Jobs Act, que al momento, en años recientes, se aprobó, el costo de esa legislación fue cerca de 1.5 trillones de dólares. Estamos hablando de 3 veces la cantidad y ciertamente sospecho que muchos en esta llamada han visto el impacto del Tax Cuts and Jobs Act, tanto en personas físicas como en corporativos y empresas. Fue gigante, así que imagínense si multiplicamos eso por 3 y no tan solo eso, añadimos las promesas adicionales de no imponerle impuestos las propinas, al seguro social, más hay otros temas que se habían incluido en el Tax Cuts and Jobs Act que los constituyentes no quieren, que se habían impuesto precisamente para poder financiar las medidas legislativas. Pues el Senado ha tenido una brillante propuesta que ha dicho, oye, en vez de proyectar el costo de una ley y cuánto un impuesto va a recaudar, que se hace a base de la ley. Si hoy día no hay un impuesto y yo impongo un impuesto nuevo de 10%, tengo tanto. El año que viene yo tengo un número positivo de tanto. Ellos están diciendo que a pesar de que en el 2025 estas disposiciones terminan, como yo tengo la política de que esto es lo que va a pasar y lo que hace, pues el costo de extenderlo es cero. Esto nunca se ha hecho. Así que básicamente, si este tipo de análisis se incorpora y se adopta, básicamente le darías una mano libre a los congresistas de redactar cualquier legislación que quieran, independientemente del costo, los riesgos, sin un análisis objetivo, poniendo posiblemente en riesgo el sistema fiscal de Estados Unidos y el tesoro. Entonces, Pedro, me encantaría que hagas la matemática que compartiste conmigo en estos días, si todavía te acuerdas. Sí, y aquí, y aprovechando, creo que podemos utilizar el ejemplo. Hay una pregunta sobre la propuesta de reducir la tasa corporativa del 21% actual al 15%. Que sí, ¿qué tan viable es eso? Entonces, si quieres, vamos a hacer el ejercicio. A lo mejor si nos regresamos a la lámina con el porcentaje de senadores que tienen los republicanos. Entonces, decíamos, en principio parecería que los republicanos tienen mayoría en el Congreso. Pero como explicaba Jorge, pues, ellos no pueden aprobar en el Senado. Hay una regla que necesitan, cualquier ley necesita ser aprobada por 60 votos. Entonces, 53 no les alcanza. Para eso, entonces, tendrían que hacerlo en el mecanismo de reconciliación, que creo que está en la siguiente lámina, Jorge, o dos más adelante, que como decía Jorge, el mecanismo de reconciliación es básicamente, se aprueba
primero una resolución del Congreso diciendo, a ver, yo te autorizo a que te gastes tanta cantidad en una legislación, realmente legislación fiscal. Entonces, eso es lo que explicaba Jorge, que se acaba de aprobar en el Senado el sábado pasado, y es lo que aprobaron, digo, falta que lo apruebe la Cámara de Representantes, pero lo que se aprobó en el Senado, Jorge, es 1.5 trillones de dólares, ¿no? Trillones, medida inglesa, entonces serían un 1.5 billones de dólares para medida métrica, pero 1.5 trillones. Entonces, ahora lo que decía Jorge es, entonces tenemos 1.5 trillones para gastarnos en reforma fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Que decía Jorge del el One Big Beautiful Bill, que decía, bueno, si yo prorrogo los estudios que dicen de estos economistas, solamente extender o hacer permanentes la reforma fiscal del 2017, el TCJA, o sea, hacer permanente lo que deja de estar en vigor en 2025, renovarlo por 2026 y más adelante, cuesta 5.5 trillones de dólares. Entonces creo que si vamos a la lámina anterior o la lámina siguiente, no, dos adelante. La siguiente, la del Tax Analyst, la que tienes de Tax Analyst. Cuesta 5.5 trillones, esa. Cuesta 4.6 trillones, más creo que son 900.9 trillones de intereses. Entonces, 5.5 trillones de dólares extender la reforma fiscal que vence en 2025 más adelante. ¿Qué es lo que estaba también explicando Jorge? Es un tema, creo que hay muchos contadores que nos están acompañando, pues es un tema al final de presupuesto, ¿no? O de qué criterio utilizas para contabilidad. Históricamente en el Congreso de Estados Unidos, el criterio que se ha utilizado es, si voy a cambiar la ley del 2026, ¿cuánto voy a dejar de recaudar? Y eso me va a costar. Y esos son 4.6 trillones más intereses, 5.5 trillones. Pero lo que adoptó el Senado y que se había estado discutiendo era de los puntos claves que se ha discutido desde noviembre del año pasado, es lo que se llama el baseline, cuál es la base que se va a utilizar, que es, dicen, no, mi presupuesto es conforme a la ley actual de 2025, no la de 2026 que deja de tener estos beneficios, 2025. Entonces, si yo prorrogo los beneficios de 2025, mi costo es cero porque estoy viendo conforme a la ley del 2025, que eso, como decía Jorge, nunca se ha hecho. Eso, como dicen los estudios, me va a costar 4.6 más interés, 5.5 trillones de dólares. Entonces, esos 5.5 trillones bajo este principio que se está proponiendo y probablemente se va a adoptar por el Congreso, me está costando cero. Tengo para gastarme 1.5, pero ya me estoy gastando 5.5 y esos no me cuentan para el 1.5. Entonces, vamos a ver más adelante que uno también, que decía Jorge, nunca se ha subsidiado, nunca se ha pagado una reforma fiscal con aranceles. Parte de lo que se está especulando y lo han de estar escuchando en la prensa la última semana es que los aranceles que vamos a recaudar me van a servir para pagar la reforma fiscal. Hay estudios, vamos a ver más adelante, que eso, lo que se anticipa recaudar, digo, nadie sabe, pero pueden ser 3 trillones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tengo 5.5 trillones que me gasté, pero es cero, ¿no? Porque estos parámetros de contabilidad que tomé. Tengo 1.5 trillones que me está autorizando el Congreso a gastarme. Entonces, 1.5 más 5.5 van 7. Y digo que que 3 no van a costar porque pues, lo voy a recaudar a través de aranceles, que otra vez no los tengo que recaudar, nomás los tengo que presupuestar como si los voy a recaudar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un escenario ahora sí que nuclear podría costarme una reforma fiscal 10 trillones de dólares y no pasa nada, ¿no? O sea, estar autorizado bajo estos principios de resolución. Para ponerlo en contexto, o sea, la reforma del 2017, ECJA, me costó 1.5 trillones, ¿no? Fue que tuvimos que cambiar el Excel y subir la tasa del 20 al 21 y por eso los beneficios a personas físicas dejan de tener vigor después de 8 años, ¿no? En 2026 no me alcanzó ni siquiera para 10 años, que es lo que generalmente me permite un proceso de reconciliación porque era 1.5 trillones y era mucho. Ahorita otra vez estamos hablando de que se podrían gastar 10 trillones, ¿no? 6 veces esa cantidad y pues estaría dentro de los principios. Pero bueno, ahí no te quiero quitar el resto de lo que tienes preparado, Jorge, pero yo creo que sí es algo, digo, obviamente como contribuyente puede ser bueno, pero como un tema de política fiscal y política económica es muy preocupante porque pues, al final del día los gastos del gobierno los pago con impuestos o con deuda. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si bajo impuestos ahorita, o voy a subir impuestos después, o me voy a adeudar más, entonces, endeudar más. Entonces, pues creo que sí es algo preocupante de la perspectiva económica. Pero bueno, adelante, Jorge. Sí, y un punto positivo es que al menos han salido algunos congresistas públicamente anticipando que no están conformes con esta forma de hacer el cómputo y que no están
tentativamente no están expresando su apoyo. Yo tengo fe y quisiera pensar que algún tipo de negociación pasará, pero la realidad es como pasó ya con el Senado, que el senador inicialmente dijo, vamos con dos medidas y terminó con una. Anticipo que el presidente Trump pondrá mucha presión como hace con todo el mundo en DC, en Washington, y tratar de obligar a estas personas a votar por la legislación. ¿Dónde estamos al momento? Bueno, tocamos un poco el tema de los aranceles y como ya hemos comentado, en el proceso de reconciliación hay que tener fuentes de ingresos para pagar cualquier beneficio que den si estamos reduciendo la tasa del 21 al 15 o estamos extendiendo las disposiciones a personas físicas. Hay que buscar una fuente de ingresos. Así que además de reducir lo que es las oficinas gubernamentales, incluyendo la IRS, incluyendo algunas agencias del Departamento de Justicia, USAID, el presidente, como muy bien expresó, ha ido a pura fuerza con estos aranceles a través del mundo. Y es interesante porque entonces entra la pregunta si lo está haciendo para renegociar, lo está haciendo para renegociar y también va a tratar de utilizar esos aranceles para financiar la reforma fiscal, como Pedro enseñó su cómputo. No sabemos, y esa es una de las complicaciones que estamos viendo con nuestros clientes. Como ustedes saben, el presidente anuncia muchas cosas y después las personas técnicas que trabajan en el tema tienen que descifrar cómo lo van a hacer. Y hemos visto en Washington, D.C., hablando con colegas que de repente dicen, yo soy el que hago eso y no sé cómo hacerlo, no sé de qué está hablando, me tengo que ir. Y un tema es que muchas veces el presidente anuncia cosas que técnicamente no sabemos cómo va a hacer o después cambia de parecer. Entonces, como tema general recurrente, muchísimos clientes están enfrentando un nivel de incertidumbre gigantesco. ¿Qué le podemos decir? Pues mira, es novel. El presidente está haciendo este tipo de aranceles bajo una ley que nunca se ha utilizado, tanto como el proceso que están usando para estimar el costo de la reforma fiscal. ¿Lo pudieran el Congreso retractar la autoridad que tiene? Posiblemente lo van a hacer. Es complicado. El presidente tiene muchísimo poder en la ciudad y sería un poco interesante entender la dinámica de que si el Congreso le va a tratar de decir que no puede hacer lo que quiere hacer, vamos a llevarlo a la corte. Durante su primera presidencia, el presidente Trump nominó a 3 o 4 de los jueces que están en la Corte Suprema. Si el caso llegara a la Corte Suprema, ¿votarían en su contra? No sabemos. ¿Qué podemos hacer? Prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Hay distintas estrategias para mitigar el daño, el riesgo, el costo, renegociar el contrato, reexaminar los productos, ver si estamos incluyendo algo del precio que pudiera extraerse y incluirse una factura distinta, posibles consideraciones de expandir la operación en Estados Unidos, quizás mover un poco la manufactura, pero es un área muy novel que para que tengan en perspectiva, y posiblemente muchos de ustedes lo saben, los aranceles nunca han, por lo menos los últimos 60 años, no han sido parte de la fórmula que el Congreso utiliza para pasar legislación. Creo que en total los aranceles constituían como un 2% de todo el dinero que se utilizaba para financiar legislación. Como estamos viendo, aquí ha habido el ingreso más alto en aranceles desde 1937. Por lo que es interesante ver dónde esto sigue y una situación que hemos considerado. Oye, estratégicamente, el Senado aprobó la resolución presupuestaria. Digamos que la Cámara de Representantes aprueba la suya. Hace una semana Trump anunció los aranceles. En México, pues todavía el NAFTA está el tema que está en efecto. Si de repente aquí hay un patrón, un momentum de que sale un texto de reforma fiscal, incluyen el número. Mientras tanto, alegadamente los países están tratando de negociar con el presidente Trump un negocio. Como dice Pedro, no es que no es que tienes que recolectar los aranceles, es que los puedas presupuestar. Entonces pasan la reforma fiscal más grande en la historia. Luego remueven los aranceles, digamos, algún tiempo después que pasan la reforma fiscal. Tienes los recortes, no tienes los aranceles, ¿qué pasa? Entonces no sé si los republicanos gritarían que fue una victoria gigantesca. Pero no sé si quieres comentar un poco el tema de los aranceles. Yo sé que tú también los has estado siguiendo bastante cercano. Sí, digo ahí, y nomás, obviamente el impacto creo que todos lo estamos viendo con clientes, ¿no? La incertidumbre que es el enemigo número uno de los empresarios, pero dos, también tratar, como decías, Jorge, de realinear la cadena de producción, ver cómo pueden hacer más eficiente, ya sea tanto en cambio de este código arancelario o reestructurar las operaciones, contratos o distribuir de una manera distinta. Pero el tema más importante o que tiene impacto en el punto de hoy es precisamente ¿no? Cómo ya se está escuchando el discurso de que van a subsidiar o que los aranceles van a pagar parte de la reforma fiscal, ¿no? Lo escuchamos justo ayer o el lunes de uno de los asesores económicos del presidente Trump, Peter Navarro, que decía, es que los extranjeros van a pagar la reforma fiscal porque todo el mundo está haciendo, o está asustado de los aranceles. Si al final pues, es algo que pagan los extranjeros, lo que dicen pagan los extranjeros,
y eso se va a traducir en menos impuestos internos. Yo creo que por lo menos la teoría económica clásica pues, va en contra de eso, ¿no? Porque pues, al final los aranceles son impuestos que al final se repercuten en la mayoría de los casos en los consumidores y pues lo que dicen también los estudiosos es que son impuestos regresivos que pagan la mayoría o las personas que están en las tarifas más bajas de un impuesto a la renta, ¿no? Entonces, eso es uno. Y dos, otra vez, como hemos platicado, es no necesariamente es que se van a recaudar los 3 trillones o lo que vaya a ser en los siguientes 10 años, porque si subo aranceles quiere decir que probablemente va a haber menos importaciones. Entonces, probablemente voy a recaudar menos, probablemente va a haber un cambio en la estructura o en las cadenas de producción. Si hay más, si se llegan a mover algunas de las industrias de Estados Unidos, un poco voy a cobrar esos aranceles. Entonces, es muy difícil predecir cuánto se va a recaudar y es muy peligroso decir que se va a pagar una reforma fiscal interna con aranceles, ¿no? Porque otra vez, probablemente no se va a terminar de recaudar lo que se dice, pero el efecto en las finanzas públicas, pues sí se va a dar. Pero bueno, esto es parte de lo que estamos viendo otra vez y esto es cómo impacta el tema arancelario, que al final del día son impuestos, ¿no? Son impuestos. Y ahí lo que repasábamos en las facultades que este, se está adjudicándose el presidente para establecerlas, son cuestionables, pero pues no sabemos cuál va a ser el resultado, pero pues al final, como son impuestos, en principio recaen en el Congreso, ¿no? Como explicaba Jorge, en este par de meses, pues, nadie en el Congreso va a levantar la voz por un tema de constitucional o de la interpretación constitucional. Ya ha habido un par de republicanos que lo ha hecho y ahí creo que es algo que no hemos platicado hoy, Jorge, es la importancia que va a tener cada senador en el particular republicano, ¿no? Porque uno pensaría que puede pasar como otras jurisdicciones, que no voy a decir el nombre, pero lo tengo mucho cariño, que es que todos votan el bloque y nomás levantan la mano sin cambiarle un punto o una coma a lo que manda el presidente. Aquí tal vez sí, tal vez de los 53-48, pero sí hay 3, 4, 5 senadores que o que están en contra de déficit presupuestarios o que tienen un interés particular en ciertos programas sociales o en ciertos beneficios fiscales, que sí no va a ser solamente lo que manda el presidente que se va a aprobar, sino va a haber ciertos cambios en el camino, porque precisamente ellos no van a comprometer su voto, al menos que tenga un resultado que están buscando, ¿no? Entonces, a lo mejor también si nos puedes platicar un poco, Jorge, de cómo se da esa dinámica interna de negociación para proteger ciertos de los beneficios que está buscando cada legislador en particular, ¿no? Sino, como comenté, técnicamente son 535 personas que tienen que juntarse y discutir estos temas para que al final del día tengamos una medida legislativa. Ciertamente, las prioridades de, digamos, un congresista de Nueva York, como que es un estado donde los taxes locales son altísimos, va a ser muy distinto a las prioridades del, digamos, un congresista de Texas que no, pues no tienen impuestos de algunas categorías. Y también la persona que está en Florida pudiera tener unas prioridades muy distintas a la gente en Washington o Alaska. Entonces, en el Congreso hay oficinas para todas estas personas y cada constituyente va a la oficina y dice, oye, Pedro, yo quisiera que en Washington, D.C. pues haya una playa como en Puerto Rico. Pues yo te prometo la playa. Pero van a la otra oficina y le dicen, yo quiero una montaña con nieve. Ok, yo te prometo una montaña con nieve. Y después Pedro tiene que ir a hablar con el colega y decir, oye, yo quiero que aquí sea una playa, yo quiero una montaña. Pues no, no funciona. O hacemos las dos, o no hacemos ninguna, o no hacemos nada. Entonces, en el Congreso, típico día hay miles de personas caminando por ahí, típicas reuniones son constantes. Un día tú puedes tener reuniones todo el día con muchísimas personas y todo el mundo te viene a pedir algo constantemente y lo que te piden es todo distinto. Y luego tienes que tratar de ver cómo puedes hacer la mayoría que estén contentas. Entonces, aquí es muy interesante porque en términos de materia de reforma fiscal y de aranceles, al menos en el lado de la Cámara Baja, esto es bajo la jurisdicción del Comité de Ways and Means. Y el Comité de Ways and Means tiene un grupo de asesores de temas fiscales y tiene un grupo de asesores de temas de comercio que manejan los aranceles. Son especialistas en la materia, muchísimos han dedicado todas sus carreras a este tipo de temas y son las personas que saben del tema. Los congresistas son políticos. Muchos de ellos conocen los temas, pero no los van a conocer a profundidad, no van a entender si eso va a impactar adversamente a alguna otra persona o qué costo va a tener o qué ramificaciones pudiera tener que no están considerando. Así que al menos en el tema de aranceles y en el tema de reforma fiscal, los congresistas confían muchísimo en su equipo de asesores técnicos como el que yo estaba. Al final del día las decisiones son de ellos y muchas veces consideran factores políticos además de los técnicos. Pero personas como yo le decíamos, oye, jefe, no te están diciendo que si tú haces esto, va a pasar esto. Y si tú haces esto, te pueden usar eso. Y ahí es que uno entra. Porque mucha gente viene y te dice una parte de la historia, la parte que les conviene. Y mi parte era descifrar qué no te están diciendo. Entonces,
Con esa información, los congresistas son políticos y se reúnen con sus colegas y forman grupos. Hay grupos de latinos, hay grupos de hispanos, hay grupos de personas oscuras, hay grupos de gente que cree que de pro veteranos, hay gente que quiere petróleo, hay gente que quiere energía renovable, hay gente que quiere que Puerto Rico sea un estado, hay gente que quiere que Puerto Rico sea independiente. Para todo tema va a haber mínimo 2 grupos, posiblemente 20 o 100 o 1000. Y el trabajo de los congresistas es tratar de buscar un punto estratégico de conseguir los votos necesarios para votar, para aprobar la legislación. Y es un ejercicio extremadamente exhaustivo, requiere muchas horas y cuando uno va al Congreso no puede sentir eso. O sea, lo que se llaman los staffers están corriendo de lado a lado, poniendo reuniones. Y para poner un poco de cosas en perspectivas, y ciertamente tú tienes la reunión con el jefe, con el congresista. Reuniones formales típicamente sería alguien de poder, digamos el CEO de una compañía o el jefe de Estado de algún otro país, digamos que viene el embajador de México, se reúne con el jefe. Se trata de emparejar el nivel. Si llegara a venir un asesor técnico, pues se reuniría conmigo, se reuniría con el asesor técnico de la oficina del congresista. Y hay muchas reuniones a distintos niveles y mucho es cafecitos. O sea, tengo este problema, tengo este tema, vamos a verlo, comunicando la información y hay un intercambio de información gigantesco para cuando la reunión entre los jefes y los congresistas pase, tú sepas si algo va a pasar o no va a pasar y qué barrera te vas a encontrar. Y donde estamos hoy día es que hay mucha disfunción. Los demócratas pues no tienen tanto poder y básicamente están tratando de mantenerse ahí, pero la realidad es que el riesgo más grande para los republicanos y para Trump son los republicanos que ellos tienen, como lo que es uno de los senadores de Nueva York, que no votó a favor de la medida de presupuesto el sábado, porque para pasar el TCJA había que recaudar dinero. Un mecanismo que se utilizó en aquel momento fue limitar la deducción que los contribuyentes tienen sobre state and local taxes. Por lo tanto, un estado que no tiene taxes no siente el impacto. Una persona que vive en Nueva York o algún otro estado que tenga un impuesto alto tiene un costo adicional. Y esto ha sido un tranque para los constituyentes de su distrito y él no va a apoyar algo que mantenga esos límites que estaban en el 2017. Por lo tanto, otra razón más por la que el costo sigue subiendo y aún no sabemos de dónde van a ver los ingresos. Por lo tanto, es un ejercicio increíblemente complicado, estratégico, y aquí será interesante ver qué y cómo reaccionan los congresistas de la Cámara Baja, porque ahora la bola está en el lado de ellos y ellos pudieran aprobar la medida presupuestaria tal y como está y veremos a ver qué sale, o esta batalla se pudiera extender y se pudiera extender hasta que lleguen a un acuerdo. Independientemente, el problema que hay es que va a haber un cambio y quizás aquí Y aprovecho. aquí, si quieres, antes de ir a las conclusiones, por los siguientes 3 o 4 minutos, Jorge, pero es otro punto importante, regresando al tema de tarifas, de aranceles, es lo que mencionamos de incertidumbre económica, porque uno, si regresas a la tabla que teníamos de Tax Foundation, una métrica o un cómputo o algo que sí se consideraba dentro de los cálculos de los economistas que mencionas del Joint Committee of Taxation para hacer el tema presupuestario era el crecimiento económico que iba a generar la reducción de impuestos. O sea, históricamente decía, bueno, pues, es que sí voy a bajar impuestos, pero esto va a crear más industria, que los negocios sigan participando, que contraten más gente y eso va a crear ingreso y va a crear más impuesto. Entonces, es algo que a mayor o menor nivel jugaba como parte de los cómputos. Ahorita parte de lo que se está especulando, la preocupación es con lo que el comportamiento de los mercados y la incertidumbre que está generando, etcétera, pues puede ser que no sea suficiente una reforma fiscal para incentivar la economía de esa manera. Es también, entonces, ¿cómo podría computarse ese impacto económico o no en el cálculo? No, digo, creo que no tengo la respuesta ahorita, pero nomás es algo que también debemos de tomar en cuenta y que también es un factor al momento de determinar ese monto de 1.5 o el costo que vaya a ser, ¿no? Pero bueno, Sí, aquí no, lo iba a decir, importante. adelante o sea, ¿qué podemos esperar ya por los siguientes 3 minutos para concluir? O sea, ¿qué podemos esperar o en qué debemos de enfocarnos en las siguientes semanas o par de meses donde se anticipa que sí va a haber, por lo menos se presente algo para discusión en el Congreso? Sí, aquí ciertamente, independientemente de qué pase en el Congreso, va a haber un cambio a final del año, efectivo el 1 de enero del 2026. Y la realidad es que va a impactar muchísimas distintas áreas, de personas físicas hasta empresas, temas sucesorales, ciertamente temas de derecho internacional. Será interesante que ir preparándose para poner cosas en perspectivas. Cuando el Tax Cuts and Jobs Act fue legislado, eso se aprobó el 22 de diciembre del 2017. Efectivo en 8 o 9 días, esta ley te aplica efectivo desde el 1 de enero. Entonces, aquí viene un poco del ejercicio de modelar si la ley sigue como
está redactada y en efecto, ¿cómo se va a ver mi perfil de temas fiscales? ¿Qué costos voy a tener? ¿Qué deducciones pudiera tener que considerar? A la vez que veamos texto legislativo con distintas propuestas, modificar y hacer quizás varios Excel, como que la propuesta de abril 20, la propuesta de abril 22 a las 5, la propuesta de abril 22 a las 7 de la noche, no tan diligente, pero ir monitoreando, ir anticipando qué cambios pudiera haber que hacer para que si esto resulta ser un caso similar en que esta reforma fiscal se aprueba, digamos, el 24, que el impacto en la empresa como operación sea menor. Ciertamente ninguno de nosotros va a querer estar corriendo en las Navidades tratando de implementar los sistemas retroactivamente para ver cómo nos afecta, qué no nos afecta, si hay una elección que pudimos haber hecho, que podemos hacer. Y este es el momento en que hacemos eso. Ciertamente lo que veamos inicialmente pudiera ser distinto a lo que se apruebe, pero en esta parte es donde uno se anticipa e incluso si surge algo que pudiera ser catastrófico o importante para ustedes, este es el momento que también pueden ir tratar de levantar la mano, ya sea solos o en grupo, pero o si encuentran algún tipo de problema técnico en algunas reglas. Este es el momento para ese tipo de ejercicio. Porque ya cuando está legislada es increíblemente difícil arreglarla. Hay algo que se llama los technical corrections y no se han redactado technical corrections en no sé cuántos años. Porque no, es una legislación que requiere los votos de ambas cámaras y es como cualquier otra ley. De nuevo, ver qué pasa en el Congreso, los republicanos van a unirse o van a pelear por sus constituyentes, por sus principios, ver cómo los cambios que proponen les impactaría y luego tratar de mitigar el tema de los aranceles en la manera que sea necesaria. Yo les estaría mintiendo si les puedo decir que esto va a ser temporal o permanente y yo creo que nadie está en esa posición ni el mismo presidente. Aquí yo creo que una de las discusiones ha sido que se está utilizando para renegociar distintos temas, pero un tema que no tocamos es que el presidente en su orden ejecutiva dice que esto es por el fentanilo y que viene de Canadá y México. Pero ¿qué tiene que ver esto con un arancel a una isla en el sur de Asia que no tiene personas? Entonces, es difícil ponerle perspectiva a cuánto va a ser el impacto. O sea, una disposición fiscal tiene una fecha de expiración. Nosotros sabemos cuándo la tasa de individuos va a subir. Nosotros sabemos cuándo la tasa del GILTI va a cambiar. Nosotros sabemos cuándo la tasa del impuesto sobre la herencia va a ser modificado. El arancel, la orden ejecutiva tiene una fecha, pero la fecha dice efectivo empezando aquí y ya. Por lo que quizás es un buen momento, dependiendo de la necesidad, el impacto económico en sus operaciones, que vayan viendo, oye, si esto pasa por 6 meses, quizás este es el punto de presión y podemos aguantar tanto el costo. Si esto se extiende, quizás hay que evaluar, si hay que evaluar posiblemente cambios, cuán drásticos. ¿Podemos hacer algún ajuste menor que me ayude a sobrevivir este tiempo o será necesario hacer algo masivo, como digamos en el caso de una manufacturera, mover operaciones a Estados Unidos, que tiene sus propias complicaciones, ya que el producto, la mano de obra, la operación, todo es distinto. Pero aquí no hay solución, aquí sí lo que les invito es que estén atentos, estén siguiendo los desarrollos. Creo que hay mucha gente como todos nosotros pendiente de lo que está sucediendo y lo mejor que podemos hacer es estar en una discusión recurrente. Y quizás, Pedro, quieres compartir un poco de la idea de esta iniciativa. Sí, digo, y a lo mejor si ya nos vamos a la última lámina, Jorge, digo, con esto creo que nomás de manera de conclusión, creo que es importante. Uno, obviamente van a recibir los materiales, tienen nuestra información de contacto, pero a manera de conclusión, de lo que podemos esperar va a haber una reforma fiscal en Estados Unidos, ¿no? Ya sea porque es una reforma de acto legislativo o porque no pasa nada y la ley cambia en 2026. Entonces, pase algo o no el Congreso, hay que hacer algo en materia fiscal, por lo menos en algunos puntos muy específicos, impuesto a herencia, temas de deducciones, tasas máximas, etcétera. Dos, esperamos que lo que platicamos el día de hoy les den las herramientas para seguir de cerca la discusión que se da en Estados Unidos, ¿no? Creo que lo más inmediato que se debe dar en los siguientes días, 10 días, 2 semanas, es el tema de la autorización del procedimiento de reconciliación, ¿no? Ver en qué términos pasa, si lo que pasa en la Cámara de Representantes es lo mismo del Senado, si hace modificaciones y en qué ajustes se tendrán que hacer. Y tres, que podemos esperar que ya después de eso el siguiente paso sería una iniciativa de reforma fiscal, ¿no? Probablemente que venga del presidente y ahí sí la idea es volvernos a reunir para platicar ya los puntos técnicos, pero que en el Inter les sirva a ustedes para seguir la discusión. Con esto les agradecemos su atención, esperamos que haya sido de utilidad, tienen nuestra información de contacto, recibirán los materiales y pues, nos vemos pronto. Jorge, gracias a todos.